les bendiga, hermanos. Aquí sí hay caballerosidad, miren, primero las damas. Bueno, es un privilegio para nosotros estar acá delante de ustedes y en este momento tan especial, esas palabras justamente de Ana. Bueno, desde mi adolescencia oré por mis hijos, decía, ¿verdad? Pero por mi hijo en este caso. Y le pedí al Señor que me pudiese regalar, si Él me iba a dar hijos que fueran saludables, que lo amaran a Él sobre todo. Y el hecho de estar acá al frente de ustedes, hermanos, es un reto para nosotros, pero es una bendición y es un compromiso al mismo tiempo. Ustedes como testigos venimos y le decimos al Señor, cada día de nuestra vida vamos a luchar para poder traer siempre, para poder guiar, ¿verdad? Para poder sembrar y regar en nuestro hijo, esperando que el Señor tenga misericordia de él y pues que al igual que les ha dado la oportunidad a ustedes y a mí de conocerle, pues él le pueda conocer todos los días de su vida. Y esa es la intención por la que estamos acá, ¿verdad? Decirle al Señor, aquí está este hijo tuyo, porque es de él y que nos has permitido criarlo a nosotros. Queremos que nos use, que nos dé sabiduría y les pedimos a ustedes, hermanos, que nos apoyen. Anhelamos que este niño corra en la iglesia, ande aquí, crezca y que hasta tenga que regañarlo algún día, decirle, solo en la iglesia quieres pasar metido. Que el pastor tenga que sacarlo porque no quiere salir de aquí. Ese es nuestro anhelo, que él pueda servirles a ustedes y a sus hijos, a sus nietos. Eso es lo que anhelamos de todo corazón y les pedimos que pues nos apoyen en lo que ustedes puedan, cuando vean que como padres podamos flaquear quizás en algún momento. Sé que ahí van a estar ustedes y desde ya los estoy comprometiendo delante del Señor. Bueno, voy a pasar a mi esposo ahí sí para que él hable, porque hablo mucho, hermanos. Hermano Mauricio. Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga. Bueno, ya casi me quitó todas las palabras mi esposa. Mentira. No, para nosotros es un privilegio el poder estar acá. Yo estoy muy agradecido con el Señor por habernos permitido llegar a esta iglesia. Quiero agradecerles a todos por ese cariño, ese amor con el que nos recibieron desde el primer día. Nosotros pues veníamos con ciertos temores, así como, ¿qué pasa aquí, verdad? Pero desde el primer día que nosotros venimos nos sentimos en casa y quiero agradecerles a todos ustedes por eso, ¿verdad? Porque nos han hecho sentir tan cómodos, nos han hecho sentir que no estamos solos. Desde antes, como decía el pastor Carlos, pues ahí en las reuniones de matrimonios veníamos pidiendo consejos y escuchando y aprendiendo de las experiencias de padres, y pues el pastor tiene mucha experiencia en eso. Entonces para nosotros es un privilegio poder estar acá con ustedes y dedicar a nuestro pequeño Pablito al Señor, ¿verdad? Y a ustedes también como testigos. Y pues nuestro anhelo, como ya decía mi esposa, es que sea él verdaderamente un discípulo del Señor. Deseamos de todo corazón que podamos tener la sabiduría para poder ser ejemplo para él. Y recuerdo lo que dice el Proverbio 22:6, que se instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces ese es nuestro anhelo, que podamos instruirlo, podamos moldearlo, pues en nuestra capacidad, y que el Señor tenga misericordia de él y le permita poder mantenerse en ese camino el resto de su vida y pueda rendir su vida a glorificarlo y a exaltarlo y a servirles a todos ustedes también, ¿verdad? Entonces ese es nuestro anhelo. Amén. Vamos a que se pongan más aquí al frente. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a unirnos en esta oración. Van a orar nuestros hermanos para dedicar a su niño, a Pablito, y luego vamos a orar por ellos, ¿verdad? Así que, amén. Amado Dios, gracias por este momento que nos permites poder compartir, Señor, con los hermanos, con los pastores, como familia, como miembros de esta iglesia, Señor. Gracias por permitirnos estar acá con bien, con salud, Señor. Te damos las gracias por nuestro bebé, Señor, porque sabemos que ha sido un regalo tuyo, ha sido una bendición de parte de ti para nosotros, Señor, y también
Sabemos que es una misión que tú nos has puesto de poder guiarlo, Señor, que poder instruirlo en tu camino. Sí, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia, Por favor, Señor. nos des prudencia, nos ayudes a estar atentos, Señor, a los consejos de tu palabra, a los consejos de otros hermanos, Señor, para que podamos ser ejemplo para este pequeñito, Señor, Sí, Señor. para que pueda rendir su vida a ti, Señor. Desde ya, Señor, te pedimos que, como lo has hecho hasta este momento, que le sigas dando esa buena salud, Señor, a pesar de su problema de reflujo, Señor, pues es un niño sano, es un niño que está desarrollándose Sí, Señor. con normalidad, Señor, y te pedimos que seas tú quien le permita seguir creciendo con toda normalidad, que pueda empezar, Señor, a aprender para poder enseñarle de tu palabra desde ya, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de él, Señor, y que en el momento que tú estimes conveniente, él pueda tener un encuentro verdadero contigo, Señor, y pueda entregarte su corazón, que pueda rendir su vida a ti, Señor. Amén. Te Sí, pedimos Señor. que bendigas esta iglesia, Señor, a todos los hermanos que también puedan ser un apoyo para nosotros. Bendícenos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, oramos esta noche por nuestros hermanos. Nos unimos aquí juntos como cuerpo local, Señor. Señor, te levantamos a Mauricio y a Vanessa, Señor, con Pablito, esta familia, Señor, que tú has constituido. Señor, dale gracia, Señor, que puedan ponerse de acuerdo, Señor, en todo, cómo van a criar a Pablito, Señor. Ayúdales, que Pablito los vea siempre unidos, amándote a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Bendícelos, provee todas sus necesidades, Señor, y oramos por ese problema de reflujo una vez más. Señor, que pueda Pablito superar esto lo antes posible. Señor, glorifícate en este hogar y que ellos sean un ejemplo para todos nosotros y para los que vienen detrás de nosotros, Señor. Padre, esta noche los bendecimos y te damos gracias por sus vidas. Gracias por tenerlos en medio de nosotros. Úsalos para la gloria tuya y para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Hermano Carlos. Hermano, que el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, es el hermano Juan. Estamos 10, ¿verdad? Gloria a Dios. Me van a perdonar, pero hoy voy a hablar pausado. Voy a hablar lento porque no ando tan bien de la garganta. Esta semana he estado luchando porque sí quería compartir este día. Hoy es el día que menos hablé. Viene qué bonito es no hablar mucho, hermano. De los problemas que uno se ahorra al no hablar tanto. Así que aprendí una lección este día, que hay que hablar menos y ¿qué? Y escuchar más. Así que no solo el Señor me ministró con su palabra, sino que también me enseñó que muchas veces es mejor estar en silencio. Así que, hermanos, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 6, y hemos puesto nombre a este mensaje. Por ahí lo va a tener usted en pantalla. Hermanos, como usted sabe, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos pide es que seamos hospitalarios, ¿verdad? ¿Estamos claros de eso? Y en nuestros eventos como este, que es
nuestro retiro, celebración global, cuando recibimos invitados, les pedimos o se nos pide que podamos brindar nuestras casas para hospedar a 1, 2, 3, ahí depende del tamaño de su casa. Así que si usted tiene espacio todavía, o si no tiene ningún hospedado, pues ahí está la oportunidad de servirle al Señor a través del acto de hospedar. Así que quedan ya informados, ya algunos ya dieron sus casas, pero cada día se agregan más hermanos que nos van a visitar. Así que pidámosle al Señor que ponga en nuestros corazones poder hospedar. Como les decía, el tema de esta palabra es las semillas que debemos sembrar. Hay muchos tipos de semillas, ¿verdad? Hay semillas cuyo fruto nos alimentan a nosotros o son medicina para nosotros. Pero hay semillas que prácticamente el beneficio es bien, hasta es malo. Fíjese, uno de mis trabajos es andar midiendo en los terrenos. Y cargo mis brazos todos rayados porque de repente ni cuenta se da uno y hay unas plantas que tienen unas espinas, hermanos, que uno literalmente se queda trabado en esas espinas. ¿Qué beneficio tiene esa planta, hermano, esa semilla que dio una planta que son espinas? ¿Qué beneficio tiene? Pues no tiene ningún beneficio, más que para rayar el cuerpo de uno, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos de saber elegir qué semillas vamos a sembrar. Semillas que nos den alimento, semillas que a nosotros nos puedan causar salud también, ¿verdad? Que nos puedan curar, porque hay muchas plantas que son medicinales. Así que allí en el capítulo 6 de Lucas, versículo 35 al 38, vamos a leerlo para ver que el Señor viene hablando. Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos. No solo 12 apóstoles, no, están ellos dentro de todos esos discípulos. Si usted revisa todo el capítulo del principio, el Señor le llama de sus discípulos, de todos sus discípulos, llama a 12. Y dentro de los que estaba también Judas, el que lo iba a traicionar. Entonces aquí también le está hablando en un llano, dice, este no es el sermón del monte, porque algunos le dicen el sermón del llano, porque dice la escritura que está en un llano y ahí se detiene, pero prácticamente es la misma enseñanza del sermón del monte. Y le habla a sus discípulos, pero también les viene hablando a los escribas y fariseos, le viene hablando a los ricos también, pero esto se refiere específicamente a los discípulos. Y les decía, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Qué tremendo, ¿verdad? Así que usted elige, hermano. Si quiere juzgar de este tamaño, ¿cómo va la respuesta que va a tener? Si quiere condenar así, o si quiere dar también así, grande, pues el Señor dice, pues con esa misma medida les voy a retribuir desde la misma forma. Este domingo, nuestro hermano Carlos Martínez nos compartió acerca de esa fe.
de esa fe no intelectual, ¿verdad? No esa fe que viene solamente del conocimiento de la palabra del Señor, sino de esa fe que el Señor ha implantado en nuestros corazones. De esa fe cuyo autor es nuestro Señor Jesucristo, que por más que usted y yo queramos intelectualmente alcanzarla a través de las Escrituras, va a ser imposible. Porque primero la implanta el Señor en nuestros corazones y luego es alimentada con diferentes situaciones de la vida, con su palabra, y con todo eso la fe va creciendo, pero primero Dios la pone en nuestros corazones. Y creo que el Señor nos habló a muchos de nosotros. Nos hizo recordar que esa fe verdadera de la que nosotros profesamos, ¿qué es lo que la debe de seguir, hermanos? ¿Qué es la que debe seguirle esa fe? ¿Ah? ¿Qué dice hermana Mercedes? Las obras, porque de lo contrario sería una fe muerta, dice la Escritura. Así que las obras deben de seguirnos a nosotros. Pero sabemos que esas obras no nos salvan, ¿verdad? Si no es la fe, esas obras. Pero una fe sin obras, dice el Señor, pues está muerta. Y es precisamente, hermano, que el Evangelio de Cristo en nuestros corazones debe evidenciar que esta fe es lo suficientemente viva como para permitir que algunas semillas puedan germinar en nuestros corazones y dar su fruto a su tiempo. Semillas que les llamaremos diferenciadoras. ¿Por qué diferenciadoras, hermanos? Esas semillas deben de ser diferentes, porque muchos siembran semillas, pero esas semillas no producen mucho. Porque algunos, dice, al leer lo anterior a estos versículos, ¿qué mérito tiene que usted le dé al que usted sabe que le va a retribuir, hermanos? ¿Qué mérito tiene? No tiene ningún mérito. ¿O sí? No, no hay mérito. El único mérito es que usted le dé a alguien al que a usted no le va a retribuir. Bueno, pero si usted me quiere regalar algo, yo lo voy a aceptar, hermano. Eso sí, se lo voy a aceptar y no me voy a enojar. Pero el principio que el Señor quiere enseñarnos aquí es el principio que Él aplicó con nuestras vidas. ¿Cómo podemos retribuirle a nuestro Dios ese perdón de pecados, hermanos? ¿Verdad que es imposible? Entonces, como Él nos dio a nosotros sin esperar que nosotros le retribuyamos, así tiene que ser nuestro corazón. Tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Porque por más que nosotros queramos regresarle al Señor, siempre vamos a terminar faltos, hermanos. Siempre nos va a hacer falta, no nos va a alcanzar para pagarle al Señor. Y en todos estos versículos que leímos del 35 al 38 encontramos una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra y si siembra bien o si siembra, si es buena semilla o mala, inevitablemente usted va a recoger fruto. Y el Señor en esta ley tan sencilla que nos ha dado de la siembra y la cosecha, nos enseña el camino que tenemos que seguir nosotros. Y por eso vamos a ver 5 semillas esta noche. 5 semillas. Y en esa ley de la siembra y la cosecha, podemos decir que lo que somos hoy, lo que hoy somos cada uno de nosotros, es el resultado de todas las decisiones que usted ha tomado anteriormente. La única o una de las elecciones que usted y yo no pudimos haber elegido voluntariamente es el ser elegidos para salvación. Eso solo lo hizo el Señor, eso no lo puede elegir ni usted ni yo, porque eso está en solo la voluntad de nuestro Dios. Pero sí, lo que somos hoy es la sumatoria de sus decisiones
que ha tomado en el pasado. Y todas las decisiones que usted y yo tomemos a partir de hoy, dentro de un año, si no hemos muerto o el Señor no ha venido, usted va a ser el resultado de esas decisiones. Así que medite en qué decisiones usted va a tomar hoy, porque sus decisiones es como la siembra que está haciendo y usted va a cosechar. Siempre nosotros debemos de estudiar las consecuencias de nuestras decisiones, hermano. Deberíamos de tomarnos el tiempo para pensar que lo que estamos haciendo, qué efecto va a tener en el futuro, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro negocio. ¿Qué decisiones toma y cuáles son las consecuencias? Si son positivas o negativas. Pero no hay intermedios, hermanos. La semilla mala pues va a dar mal fruto, ¿verdad? Como decía, esas espinas. Ahora, antes de comenzar a ver las semillas, quiero pasarme a otra área diferente de la siembra, hablando de este concepto. Quiero pasarme ahora al área no médica, sino al área del cuerpo. ¿A cuántos de aquí nos ha dado fiebre más de alguna vez? Creo que a todos, ¿verdad? ¿Y la fiebre es producto de qué, hermanos? Porque hay una infección en nuestro cuerpo. Pero yo les pregunto, ¿la fiebre es buena o es mala? ¿Cómo cree usted que es? Piense, ¿es buena o es mala la fiebre? ¿Ah? ¿Cómo cree usted? ¿Qué? Piense. ¿Qué le han dicho? ¿Es buena o es mala? Es buena. Yo no sabía qué tan buena era la fiebre, hermano. Pero ¿sabe que la fiebre lo que hace en nuestro cuerpo es activar el sistema inmunológico para poder darnos más capacidad de poder resistir nuestro cuerpo? Pero nosotros andamos afligidos queriéndola bajar lo más que podamos, ¿verdad? Porque sí, hay un nivel de temperatura al cual nosotros, si permitimos que llegue, sí, puede generar convulsión, y eso es cierto, ¿verdad? Pero en sí, lo que quiero que nos quede como claro es que las fiebres son necesarias para nuestro cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver con la palabra, hermano? Sí tiene que ver, quiero hacer la relación en que en nuestra vida, hermano, vamos a tener diferentes pruebas que nos causan dolor, que son como esa fiebre que nos produce la enfermedad. Pero en esos eventos tan difíciles que el Señor nos pone a vivir muchas veces, lo que está haciendo con nosotros es generándonos más anticuerpos espirituales. Por eso las pruebas, el Señor dice que al presente no son causa de gozo, y es verdad, pero son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Así que cuando usted tenga una fiebre espiritual por algún problema, hermano, diga: bueno, estamos generando anticuerpos espirituales, su sistema inmunológico espiritual se está activando. Para cuando venga otra enfermedad, su cuerpo es más resistente. Y espiritualmente también es así. Nos hace más fuerte el Señor a medida que las pruebas Él nos permite salir adelante. Ahora entremos en detalle a ver esas semillas diferenciadoras. Y la primera que queremos ver es la misericordia. ¿Verdad que a todos nos gusta que nos traten con misericordia, verdad? Perdón, hermanos, pero debo tomar agua porque ya les comenté cómo estamos, cómo andamos. Así que la primera semilla es la misericordia. Nos encanta que nos traten con misericordia, hermano. Y el Señor dice que la misericordia, ¿a qué nos conduce, hermanos? ¿A qué nos conduce? Si somos misericordiosos, nos conduce a la misericordia. O sea, nosotros sembramos misericordia, el Señor dice, pues su fruto va a ser misericordia. Porque Él es así, es su naturaleza. Creo que
la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cuando un hermano ha fallado y nosotros le ayudamos, le mostramos la misericordia del Señor, y ese hermano, esa hermana, al sentir el amor de nosotros, su proceso de restauración fue menos doloroso. No sé si se ha fijado, pero he estado en esos casos que cuando hemos mostrado la misericordia que el Señor mostró con nosotros, su restauración ha sido más rápida, menos dolorosa. Porque nosotros cuando aplicamos la misericordia, generamos el ambiente adecuado para ese proceso de restauración. Entonces, eso es extraordinario, hermanos, saber de que si nosotros aplicamos esa misericordia, garantizamos la recuperación de nuestros hermanos cuando han caído en falta, porque ¿quién de nosotros no necesita ayuda, hermanos? Todos necesitamos ayuda, todos. Porque la imperfección en la cual andamos nos va a llevar a cometer algunos errores, algunos grandes y otros pequeños. ¿Cuál debería de ser nuestra conducta ante la misericordia? Transpirar misericordia, hermano. Nosotros transpiramos un humor, ¿verdad? Y por eso usamos desodorante, por eso nos bañamos, porque transpiramos eso. Si no nos echamos un desodorante, ¿qué va a sentir usted, hermanos? Va a sentir un mal olor, ¿verdad? Pero no por eso dejar de amar a su hermano, a su hermana. Pero así nosotros también tenemos que transpirar esa misericordia. Que la gente pueda percibir en nosotros eso de tal manera que se nos puedan acercar a pedir ayuda. Porque usted es una persona confiable, porque usted no va a juzgar, como vamos a ver más adelante. Usted tiene que transpirarle esa misericordia, hermanos. Porque es lo que el Señor nos enseña. ¿Y dónde vamos a aplicar esa misericordia? Bueno, yo creo que con nuestros hijos es el primer campo en el cual podemos practicar. Con nuestro cónyuge, con nuestro jefe, ¿verdad? O con nuestros subalternos. Dentro de la iglesia, hermanos, y aquí estamos en un taller donde necesitamos reparaciones cada día, hermanos. Necesitamos de la ayuda. Aquí tenemos que transpirar eso. Y mi consejo, hermanos, o el consejo del Señor, porque inevitablemente usted se va a dar cuenta de situaciones que pasan dentro de nuestra congregación. Siempre van a llegar comentarios, unos son tan exagerados los comentarios, hermano, pero unos comentarios tan exagerados que uno literalmente se queda con la boca abierta. Mire, entre nosotros nos inventamos tantas cosas falsas y otras pues no dejan de tener cierto grado de verdad. Pero yo quiero aconsejarle que cuando a alguien le llegue un comentario, usted se detenga y se haga estas preguntas, porque queremos aplicar misericordia. ¿Es verdad lo que me están diciendo? Ponga en duda todo, hermanos. No crea todo, pero tampoco puede echar en saco roto, ¿verdad? Puede preguntarse, bueno, ¿y por qué me lo está diciendo a mí? ¿Por qué no se lo dice al hermano o a la hermana que está en esa falta? Por ahí puede también usted ir analizando. Otra pregunta que debe hacerse es, ya hablando de la persona supuesta que cometió el acto, ¿qué le habrá motivado a hacer esto? ¿Por qué lo hizo? Pero no en un sentido condenatorio, sino ¿qué la motivó a esta persona a cometer ese error? Y la última pregunta, entre las tantas que nos podemos hacer, ¿sería yo capaz de cometer ese error? Cuando nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos, caemos en el 20, por decirlo así,
que nosotros, igual que este hermano o esta hermana, estamos en la misma condición. Por lo tanto, usted y yo no podemos dejar de aplicar la misericordia, porque estamos en ese mismo caminar. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que vale la pena, hermano, sembrar estas semillas. ¿Qué cree usted? ¿Que esta semilla de misericordia la tenemos que sembrar, sí o no? Por supuesto que sé que su respuesta es positiva. Sembremos semillas de misericordia, hermanos. La segunda semilla que quiero que analicemos, veamos, es la semilla diferenciadora de callar, no juzgar. Leíamos en el versículo que a eso nos mandaba el Señor, que no juzguemos y no seremos juzgados. Bueno, entonces, lo contrario de juzgar es callar. Es el antónimo de juzgar, es callar. Y juzgar es emitir un juicio en contra de alguien, un comentario en contra de alguien. A mí me gusta un dicho antiguo en esto de callar. Dice que en boca cerrada, ¿qué pasa? No entra mosca. Mire si no tiene sabiduría ese dicho, hermano. En boca callada no entra mosca. Y es que a nosotros, hermanos, naturalmente nos gusta sentirnos superiores a los demás. Es algo natural, pero negativo en nosotros. Porque la Escritura nos enseña que nos tenemos que nosotros ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero ¿por qué nos manda el Señor a sentirnos así? Porque sabe que usted y yo nos queremos sentir superior a los demás. Yo todos los días estoy en la iglesia, hermano, pero aquel hermano, allá parece como si es cometa, decimos. Me siento superior porque yo aquí estoy los miércoles y los domingos, hermano. Pero aquel hermano o aquella hermana que viene como cometa, dice del otro: es cierto, yo no voy mucho a la iglesia, pero yo sí leo las escrituras. ¿Cómo está sintiendo? Superior a aquella que llega. Y así hay una infinidad en la cual cada uno de nosotros encontramos que nos queremos sentir superior a los demás. Pero ni usted ni es superior ni es inferior. Todos somos inferiores a nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios a Él, porque Él nos hace subir, Él nos hace ser grande a nosotros. De lo contrario, hermano, todos estamos en la misma condición. Todos tenemos la misma altura. Cuando nos ponemos delante de nuestro Señor Jesucristo, todos somos pequeñitos. Ni uno es grande, hermano, ni uno. Así que no nos sintamos superiores, porque cuando nosotros juzgamos es algo que al Señor no le gusta, porque entonces dice: seréis juzgados. Quisiera que revisáramos un pasaje bíblico ahí en San Juan 8:10, allá adelantito, San Juan 8:10. Esto es tremendo, hermano. Esto ya lo hemos leído muchas veces. Es acerca de la mujer adúltera, ¿verdad? San Juan 8:10 dice: Él, inclinándose, aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, de nuevo, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. A saber qué escribía el Señor, ¿verdad? Estamos ante el hecho de una mujer adúltera. Una mujer adúltera que fue encontrada en el acto mismo. O sea, no se están inventando, era verdad. Era verdad, hermano. Aquí no eran inventos, era verdad. Y el 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Espérame, voy a leer desde antes mejor, hermano. El 8:10, ¿verdad?
enderezando a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esta mujer adúltera la habían llevado y la ley era clara, ¿verdad? La ley era clara que ella tenía que ser apedreada. Ellos estaban ya juzgándola y el veredicto de ellos era ¿correcto o era falso, hermano? ¿Cómo era? El veredicto era correcto, ¿verdad? Era adúltera, sí. Ella lo era. Él lo era. Pero ellos estaban juzgando. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? El que esté libre de pecado, le dijo, pues lancen la primera piedra y ustedes pues. Porque es verdad, ella es adúltera. Pero ¿qué sucedió, hermano? Dice la Escritura que del más viejo, ¿por qué el más viejo, hermano? Porque tenía más pecados. Hasta el más joven, que también era pecador, se fueron yendo. Cuando ellos juzgaron a esta mujer, sembraron, porque juzgaron, ¿qué se le devolvió al Señor? Exactamente lo mismo. Él no lo juzgó, pero ellos mismos se juzgaron, porque se dieron cuenta que ellos eran como pecadores igual que ella, aunque probablemente no había ningún adúltero, pero lo más probable es que sí, no lo habían visto. Sembraron juzgar, recibieron juzgación, pero de su conciencia, dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo la juzgó, hermanos. No la juzgó, no la juzgó. ¿Y él sabía que era cierto? Sí, sabía que era cierto, sí, él lo sabía. Pero yo no te juzgo, le dijo. Pero sí le pidió algo, que no siguiera en el pecado, que no continuara en esa vida que no le iba a traer beneficio. Ahora, cuando vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros cómo hemos de actuar, que mejor tenemos que callar, hermanos, y tenga cuidado cuando un hermano le llegue hablando del hermano, vayamos tener una estructura de respuestas adecuadas y de pensamientos del Señor para poder responder sabiamente y no juzgar, hermanos. Porque cuando nos llegan con un comentario, muchas veces nos gusta a nosotros continuar ese comentario y querer saber más, cuando es solo una cosa que tiene que saber usted, que muy probablemente sea cierto, o aunque fuera cierto lo que está diciendo, el Señor nos enseña a que usted y yo no tenemos que juzgar. No puede. Así que detenga todas esas cosas, habladurías de los demás, y mejor trate de restaurar y no condenar. Por eso nuestra conducta ante esto, hermano, es que usted debe de ser un observador, debe de saber escuchar y debe pensar antes de hablar. Como nos enseña nuestro Señor, ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar, hermano. Esa es la verdadera conducta que tenemos que tener. No permita que todas las habladurías sigan y sigan y sigan. Por eso el consejo es mantener un corazón noble, hermanos, sabiendo que todos necesitamos del apoyo de los hermanos. Un corazón noble para callar y no juzgar. La tercera semilla que tenemos que sembrar, la semilla diferenciadora de salvar. ¿Por qué salvar? Que es el antónimo de condenar. Usted no debe de condenar a nadie. En el mismo versículos de aquí que leíamos de la mujer samaritana, fíjese, el 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Condenar, hermano, es ya aplicarle ya el castigo. Los que estaban acusando a la mujer, primero la estaban juzgando y hasta ahí pudieron llegar ellos, la juzgaron como adúltera, pero la condena era la muerte. Esa era la condena que ella tenía derecho por el pecado. Pero él no dejó que eso pasara, que la condenaran. Porque usted dice, sí, tiene razón, la apedrean. Porque esa era la condena legal para ese tipo de pecado. Pero él le dijo, ni yo te condeno. Recordemos que el Señor nos enseña que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino, ¿a qué vino? A que fuera salvo por él. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ustedes no pueden juzgar a nadie porque solo el Padre es el justo juez. ¿Por qué tenemos que condenar? No podemos condenar a nadie, porque nosotros mismos necesitamos que nos consideren a nosotros, que nos ayuden a salir de donde estamos muchas veces. Nosotros necesitamos. ¿Y por qué? Al hermano no le aplicamos lo mismo. No, hermanos. El Señor no quiere que seamos así, no que seamos un apoyo para nuestros hermanos, que seamos un salvavidas para ellos. Porque ellos sufren, sufrimos todos. Todos sufrimos y todos necesitamos ayuda. El versículo que les decía de que el Hijo, porque no vino Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tenemos nosotros de practicar el no juzgar, hermanos? Hallamos la gracia para el oportuno socorro, hermanos. Si su actitud, su conducta es no juzgar, sino salvar, estar presto para ayudarle al hermano, a la hermana a salir de donde está, pues el Señor le va a ayudar a usted. Porque lo que uno siembra es lo que va a recoger. Por eso es hacer nuestra conducta siempre, hermano, estar dispuesto a tenderle la mano al hermano, siempre. Él necesita ayuda, él lucha con las propias concupiscencias, luchamos cada uno de nosotros y necesitamos ayuda. El consejo sería lo que nos dice Gálatas 6:5. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Este es el consejo que el Señor nos da, que tenemos que restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, con amor pues, con gracia, con misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no sentarnos en la silla del juez, ¿verdad? La cuarta semilla diferenciadora que tenemos que sembrar es el perdón, hermano. Ay, qué rico que nos perdonen, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿qué nos cuesta perdonar muchas veces? Nos cuesta, porque nos sentimos ofendidos, hermanos. Que el hermano no me saludó, que el hermano no pudo ayudarme. Su fe es muerta, decir, bueno, ya lo estamos condenando y juzgando. No, hermano. A mí me gusta poner en perspectiva esto del perdón. Y la perspectiva que ocupo para no llenarme de amargura cuando me falla a alguien, porque yo sé que le fallo también a alguien, a más de uno le puedo fallar. Es que sumando todos los pecados que puedan cometer ustedes contra mí, nunca van a llegar a la altura de todos los pecados que yo le he hecho a la santidad del Padre. Por más que sumemos los pecados que usted pueda cometer contra mí, nunca será tan grande como los pecados que yo le cometí al Padre y que Él me perdonó y que Él me salvó, como a usted.
Por eso me encanta lo que decía nuestro pastor, que ya partió con el Señor, gloria a Dios por eso, que no tenemos derecho a enojarnos con nadie, hermano. ¿Por qué nos vamos a enojar entre nosotros? Si esa faltita que usted me pueda cometer a mí no se compara con todos los pecados contra el Señor. Entonces, esa es la perspectiva que usted tiene que poner cuando usted se quiera enojar con alguien, en su casa, fuera de su casa, dentro de la iglesia, en su trabajo, en su negocio. Cuando se quiera enojar con alguien, acuérdese que eso no es nada comparado con lo que usted le ha fallado al Padre. Así que esa perspectiva ocupemos para no llenarnos de amargura, no llenarnos de enojo, no llenarnos de ira, porque más le hemos fallado al Señor. Y no es que nos vamos a hacer del ojo pacho, no, de ninguna manera, porque hay que confrontar el pecado, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Más con gracia, con misericordia. Así que nosotros tenemos que tomar esa enseñanza del Señor. ¿Se acuerdan de José, verdad? José, ¿qué le hicieron los hermanos? ¿Se recuerda? Lo vendieron y pasó grandes cosas. ¿Tenía el poder para destruir a los hermanos? Claro, tenía un poder absoluto para destruirlos. Pero Egipto se movía por él, por José. Tenía todo para vengarse. Y no dudo que en más de algún momento quiso hacerlo, ¿verdad? Pero como era un hijo de Dios, su respuesta fue de perdón, de amor, porque él logró ver el propósito de Dios en medio de esa situación. Y eso es lo que tenemos que aprender de ahí nosotros, hermano. Cuando estemos en algún conflicto con algún hermano, busque el propósito de Dios en medio de ese conflicto, porque algo quiere el Señor enseñarnos. Algo el Señor, Él no deja que pase nada sin encontrar un beneficio para sus hijos, para su iglesia. Así que José es un buen ejemplo de cómo tenemos que responder. Es de un hombre como nosotros, hermano, en el sentido que estaba sujeto a pasiones, como Elías. Así que, hermanos, que esa debe ser porque el beneficio del perdón es que el Señor nos va a perdonar. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Y nuestra conducta es de mantener un corazón como el de Cristo, hermano. Esa disponibilidad a considerar a los demás. Eso es lo que hacía el Señor. Como a esa samaritana que no la condenó. Y el consejo es lo que yo les decía, siempre ponga en perspectiva el pecado, la ofensa de su hermano contra usted en comparación de las veces que usted le falla al Padre. Y la última semilla es la semilla diferenciadora de dar, hermanos. Fíjese que yo encontré algo que me llamó poderosamente la atención. Y es que decía así, oiga bien, los ricos, oiga bien, lo voy a decir despacio, parece trabalengua, pero no. Los ricos no dan porque tienen. Hasta ahí se entiende bien, ¿va? Los ricos no dan porque tienen. Tienen porque dan. ¿Quién va primero? Dar. Ahora, recordemos algunos pasajes en las Escrituras donde nos enseña que hay ricos que son ricos. Hay ricos que son pobres. Hay ricos que son pobres. En el pasaje de Lucas, el Señor está condenando a los ricos pobres. ¿Sí? Usted puede leerlo, ahí va a encontrar los ricos que son pobres. Pero hay ricos que son ricos, como ejemplos de la Biblia, tenemos a Abraham, y tenemos a David, y tenemos a muchos más, que son ricos, tienen dinero, pero son ricos en el Señor. Hay pobres que son ricos, como aquella viuda que dio todo. Ese es una pobre, pero riquísima, porque dio más que todos los ricos pobres. Pero hay pobres que son pobres. Hay pobres que son pobres, hermano.
no solo son pobres en bienes, sino son pobres en dar. Hay 4, solo 4 hay, 4 cuadrantes podríamos decir. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué cuadrante está? Hay un rico también en la Biblia, en el tiempo de Jesús, aquel que donó su tumba para el Señor. José de Arimatea, creo que es, ¿verdad? Él donó su tumba para el Señor. Obviamente tenía dinero, es una tumba virgen donde el Señor fue sepultado. Era un rico. Así que, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que buscar primeramente la riqueza espiritual. Esa es la primera que debe de buscar usted. Porque si usted encuentra la riqueza espiritual, cualquier cosa que llegue después que el Señor le envíe no le va a afectar a usted. Porque si somos ricos es porque damos como esa mujer, esa viuda que dio todo su sustento. Esa era millonaria más que todos los ricos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? El Señor nos dice en el pasaje que tenemos que si damos, vamos a recibir. Esa es la semilla que tenemos que sembrar. Ahorita tenemos la oportunidad, si usted tiene un cuartito en su casa y sabe que usted puede hospedar a alguien, ¿qué es lo que debe de hacer? Tiene que darlo para hospedar. Pero fíjese que eso de hospedar no es solo de decirle, venite, ahí está el cuarto y quédate. No. ¿Qué implica hospedar? Atender. Eso es lo bueno de hospedar a alguien, porque usted tiene la oportunidad de poder atender, de poder convivir, de poder servir. Entonces tenemos muchas formas de dar, hermanos, como en este caso que se nos ha pedido, dar nuestras casas si tenemos espacio. Si no, mire, como mi casa es pequeña, pero habemos muchos, cuando hospedo a alguien me toca sacar a uno del cuarto para poder dar al otro. Pero mis hijos con gusto lo hacen. Entonces, pero sí podemos hacerlo. Así que ya con el llamado estamos pensando cómo vamos a ayudarle a aquellos que vienen, porque ellos quieren estar con nosotros, hermano. Así que, hermanos, para concluir, la pregunta sería, ¿qué semilla quiere sembrar usted? Vamos a pedir a los músicos que pasen. Hay muchas semillas. Hemos hablado de 5 semillas espirituales, pero que así como nuestro hermano Carlos Martínez nos habló el domingo, esa fe debe de estar seguida por obras, es la fe verdadera, hermanos. Y esta semilla que el Señor quiere que nosotros sembremos, quiere que recojamos fruto, y de hecho es la recompensa de ese fruto, el Señor nos la va a dar. ¿Se está diferenciando usted de los demás? ¿O es del montón? ¿O somos del montón, hermano? ¿La gente se da cuenta que usted es diferente? Ese es nuestro deseo, porque en la medida que nosotros somos diferentes a los demás, cuando nosotros, la fe nos permite que las obras nos sigan, usted y yo estamos glorificando al Señor. ¿Qué semilla va a sembrar hoy? Por ponerle un tiempo, un plazo, dentro de un año, ¿qué va a estar recogiendo? ¿Qué quiere recoger? Esa es la pregunta mejor. ¿Qué quiere recoger dentro de un año, hermanos? Uno sabe que si siembra por ahí por mayo el maíz, aquí por agosto estamos recogiendo la cosecha, hermano. Pero ¿cómo usted va a recoger la cosecha por ahí por agosto, la cosecha del maíz, si no sembró? Sería como locura, pues no sembrar y querer recoger. Debe de sembrar la misericordia, debemos de sembrar, no juzgar, no condenar, perdonar, el dar. Tenemos que sembrarlo, hermanos, todos los días. Ese es nuestro trabajo, sembrar. Somos jornaleros.
Somos agricultores. Sembremos, hermano. Sembremos. Todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque es el reino de Dios el que nosotros estamos. No es pequeña cosa, es el reino de Dios. Es el reino que fue comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor lugar en el que podemos estar que es en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pertenecer a cualquier lugar, pero tenemos que pertenecer al reino de Cristo, a los herederos de todo, hermanos. Somos herederos de todo, pero sembremos. No una fe muerta, sino una fe viva. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude, hermanos, inclinemos nuestros rostros y que Él nos ayude a sembrar todos los días? Tenemos mucho que hacer, hermanos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, te damos